pero, pero empiezo a grabar ahora. Así que, bueno, he dado la bienvenida ya. Los que nos veis en diferidos, daros por bienvenidos también. Y nada, siento haber olvidado de grabar al principio. Bueno, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque para nosotros es un privilegio grande el pensar que un Dios tan grande como tú eres, has querido que supiésemos cosas de ti, Señor. Te has revelado de una manera maravillosa a tus hijos, Señor, a tus criaturas creadas. Y bueno, somos conscientes de este amor que representa para nosotros el poder conocerte. Gracias porque también nos has explicado que tu Hijo Jesucristo vino para pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has dado una visión de esperanza de vida eterna. Y gracias porque tu bondad y tu misericordia sigue abierta en este mundo. Gracias porque ahora podemos acercarnos a esta carta a los hebreos, Señor, y te pedimos que tú bendigas a David, que le des palabra fácil para que nosotros podamos entenderla, para que podamos encontrar tus bendiciones también en ella y que sea una posibilidad de que podamos madurar cada día un poquito más en el conocimiento y en el servicio a ti, Señor. Tenemos un pensamiento en estos momentos también por las crisis mundiales, Señor, por la crisis de Ucrania que en estos momentos estamos viviendo y no queremos olvidar a nuestros hermanos que allí están sufriendo. Te pedimos tu mano también de poder. Tú puedes hacer el milagro, Señor, de parar esta guerra y pedimos que tú obres según tu voluntad, pero que en todo caso nos ayudes también a nosotros a aceptar aquello que tú tengas previsto para nosotros y para tus hijos y para tu iglesia. Gracias una vez más por este tiempo. Lo ponemos en tus manos para tu gloria y para tu honra. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, voy a dar la palabra a David después de la lectura y ya empezaremos el estudio. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Y voy a leer en la Biblia textual, así que si utilizáis otra versión quizá hayan algunas palabras diferentes, pero voy a leer en la Biblia textual. Dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a escuchar ya a nuestro hermano David, que le voy a resaltar para que lo tengáis todos a la vista. David, puedes abrirte el micrófono y adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Es todo un privilegio estar con vosotros y espero que el Señor nos bendiga a todos grandemente en esta serie de estudios. El texto que Benjamín ha leído es magnífico. Vaya manera de empezar una carta, aunque algunos opinan que Hebreos no es tanto una carta como un tratado teológico, pero vaya manera de empezar. Habiendo Dios hablado. A esto llegaremos en un momento, pero previamente quiero que utilicemos un poco nuestra imaginación. Imagina que eres un padre o madre de familia. Tenéis varios hijos y mientras los hijos eran pequeños, siempre iban contigo a la iglesia, cantaban las canciones,
decían sus oraciones, parecía que iban muy bien espiritualmente. Pero llegaron a la adolescencia y ponían caras largas cada vez que era domingo y iban manifestando que no querían ir a la iglesia. Al principio insistías y te acompañaban, pero con mala gana. Y poco a poco veías como los perdías. Iban alejándose de la iglesia, ya no oraban ni leían la Biblia, se iban cada vez más al mundo. O imagina que eres pastor de una iglesia pequeña, quizás de 30 o 40 miembros. Hasta aquí la iglesia ha ido bien, los hermanos muestran mucho amor fraternal, hay buen espíritu en los cultos, pero un buen día se establece en tu pueblo otra iglesia que ha venido con el apoyo de una organización de no sé dónde y por lo tanto han podido levantar enseguida un edificio mucho más impresionante que tu pequeña capilla. Además tienen músicos y mola mucho. Y entonces empiezas a ver que primero los jóvenes prefieren ir a la otra iglesia que no a la tuya. Pero lo que te preocupa es que en la otra iglesia están enseñando cosas frívolas, muy poco contenido bíblico y te preocupa la enseñanza que están dando y recibiendo. Y la cosa va a más y cada vez hay menos asistencia a tu capilla y cada vez más a la otra iglesia. Bueno, podríamos imaginarnos otras muchas cosas. Imagínate que eres un maestro de la escuela dominical, un líder de jóvenes y podemos inventarnos situaciones parecidas a las que hemos mencionado. Si alguna vez has pasado por una situación similar a estas, estás en buenas condiciones para entender al autor de Hebreos. Porque la epístola a los Hebreos fue escrita por un hombre que tenía corazón de pastor, que amaba a su gente, a los creyentes judíos, y estaba sufriendo mucho porque en el momento de escribir, algunos, quizás muchos, de los creyentes judíos que él conocía, que en el pasado habían profesado fe en Jesús de Nazaret, sin embargo estaban dejando de congregarse, él mismo lo mencionará, se están alejando cada vez más de Cristo, abandonando la doctrina cristiana y volviendo al judaísmo. Y este proceso tiene un efecto dominó. A lo mejor solo era un par de personas al principio, pero personas de cierta influencia y ellos han influido a otros y a otros y a otros. Y la iglesia local se está vaciando porque la gente está volviendo al judaísmo, de la cual habían salido
al poner su fe en Jesús. ¿Por qué está pasando esto? Podemos deducir algunas cosas leyendo entre líneas. Algunos seguramente estaban desilusionados porque habían pensado que el Señor Jesús iba a volver en majestad casi inmediatamente y esto no se había cumplido. Iban pasando los años y no daba señales de volver. Esto causaba una desilusión. Otro motivo era el hecho de que los judíos mayormente, incluyendo casi todos los líderes del judaísmo, habían rechazado claramente el evangelio cristiano. Solo eran judíos de a pie los que habían abrazado la fe cristiana. Luego había la presión familiar. Si tú eras el único creyente cristiano en tu familia, tus padres, tus tíos, los abuelos, tus hermanos estarían presionando. ¿Por qué has traído la herencia familiar yendo con estos sectarios? La familia siempre ha sido una buena familia judía. ¿Por qué no vuelves al redil? Y por supuesto hay el factor de la persecución. Muchos, según la misma epístola, habían sufrido por su fe. Habían perdido posesiones, habían perdido a seres queridos. Y toda esta combinación de factores explicaría esta tendencia a abandonar la fe cristiana. ¿Qué hacer? ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Cómo frenar este efecto dominó? ¿Cómo frenar el abandono de la iglesia, de la fe del Señor Jesucristo? El autor de Hebreos escribe su epístola para intentar razonar con personas que todavía no han abandonado la fe, pero están en peligro de hacerlo. Y esencialmente emplea dos argumentos en esta epístola. La primera tiene que ver con exaltar la persona de Jesucristo. Así que vamos a encontrar en esta epístola uno de los textos más gloriosos en cuanto a nuestro Salvador, en cuanto a diferentes facetas de su obra y persona. Y esto va a llenarnos de entusiasmo y espero con espíritu de adoración y alabanza. El segundo argumento empleado por el autor es de solemnes advertencias acerca de la consecuencia de abandonar la fe en el Hijo de Dios. Así que en esta epístola oscilamos entre gloriosos textos que exaltan al Señor Jesús y otros textos muy serios y solemnes que nos advierten solemnemente acerca de las consecuencias del abandono de la fe. Y esta
alternancia entre estos dos temas determina la estructura de la epístola. Muy brevemente lo resumo en este momento, iremos viéndolo más detenidamente sobre la marcha. Como digo, el primer tema tiene que ver con la exaltación de Jesús, la superioridad de Jesús. Él es, en primer lugar, superior a los profetas y a los ángeles. Este es el tema de los capítulos 1 y 2. Jesús superior a los profetas del Antiguo Testamento y a los ángeles. En los capítulos 3 y 4 se presenta a Jesús como superior a Moisés y Josué. Y luego llegamos a la gran sección en el centro de la epístola, que va desde el final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 10, en la cual el autor habla de la superioridad de Jesús con respecto a Aarón y el sistema levítico. Y finalmente en los capítulos 11 y 12 nos hablará de la superioridad de Jesús por encima de todos los creyentes, todos los santos del Antiguo Testamento. Esto en cuanto a la exaltación de Cristo, pero en medio de todas estas secciones sobre la superioridad de Jesús, nos encontramos con las solemnes advertencias. El capítulo 2, versículos 1 a 4, el peligro de descuidar el mensaje de Cristo. En el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13, el peligro de no entrar en el reposo de Cristo. En el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 8, el peligro de apostatar de la fe. En el capítulo 10, versículos 26 a 39, el peligro de despreciar el sacrificio de Cristo. Y finalmente, en el capítulo 12, versículos 15 a 29, el peligro de no proseguir en la fe. Como digo, es muy difícil registrar todos estos detalles de golpe, pero iremos viendo sobre la marcha poco a poco todos estos temas. Pero al menos espero que hayáis captado bien esta idea. La oscilación, alternancia entre textos que glorifican a Cristo y textos que avisan solemnemente acerca del peligro de abandonar la fe en él. Y no he mencionado el capítulo 13, que se sale un poco de este esquema. Hay advertencia aquí, hay también exaltación de Cristo aquí, pero es, bueno, de hecho es el único capítulo de Hebreos que parece pertenecer a una carta, porque tiene mucha información de tipo epistolar, como veremos cuando lleguemos. Dicho esto, vamos a entrar en el texto que hemos leído al principio, el capítulo 1, versículo 1 a 3, en el cual vemos la superioridad de Cristo por encima de los profetas.
debemos entender que la palabra profeta no solamente incluye a los que habitualmente llamamos profetas, sino a todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Abraham es profeta, Moisés es profeta, David es profeta. Esta palabra es empleada, aplicada a ellos en diferentes lugares. Y esencialmente detrás de esta idea de que Jesús es mayor que todos los profetas, hay la idea de que el Nuevo Testamento es superior en su revelación a las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley, fue dada por mediación de los profetas. O más exactamente, según los judíos, ellos dirían por mediación de los profetas y de los ángeles. Por eso veremos probablemente la semana que viene que después de hablar del tema de los profetas en los versículos 1 a 3, a partir del 4, el autor habla de los ángeles. Pero esto de los ángeles lo dejamos hasta la semana que viene, pero para el autor y para los lectores judíos no es un cambio radical de tema cuando pasamos del versículo 3 al versículo 4. Era motivo de sumo orgullo para todos los judíos que ellos fuesen los depositarios de la ley de Dios que había venido a través de los profetas de Dios y a través de los ángeles de Dios. Dios ha hablado. Podríamos pasar varias horas hablando solamente del versículo 1. Y por cierto, si queréis pasar horas en ese versículo, podéis consultar mi comentario sobre Hebreos. Porque ahí hay muchísima materia que vamos a dejar en el tintero en esta serie. Dios ha hablado. Nuestro Dios es un Dios que desea comunicarse con nosotros. Pero hay un fuerte contraste entre cómo habló en el pasado y cómo nos habla a nosotros. Y este es el tema de este párrafo que hemos leído. Un contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Este contraste se ve en primer lugar en la frase en el tiempo antiguo del versículo 1 y en estos postreros días, versículo 2. Para entender bien estas frases, debemos saber que los judíos dividían la historia en dos partes. El tiempo presente y los siglos venideros. El tiempo presente era el tiempo hasta la venida del Mesías y el siglo venidero iba a ser cuando, a partir de la venida del Mesías en el futuro. El autor de Hebreos, por supuesto, está escribiendo después de la venida del Mesías.
Así que para él, el tiempo presente ya está en el pasado y está viviendo en el siglo venidero. Esto se presta a mucha confusión. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, él dice, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero él no ha dicho nada acerca del mundo venidero desde nuestra perspectiva. Él está hablando del tiempo después de la venida de Cristo. Espero que no haya perdido a nadie con esta confusión. Hay que comprender que cuando el autor escribe, el tiempo presente ya ha pasado y el siglo venidero ya está presente. Pero hay estos dos tiempos. Hay el tiempo pasado en el cual Dios hablaba por los profetas, y hay el tiempo presente en el cual Dios se ha manifestado a través de su Hijo. Luego dice que en el tiempo pasado Dios habló muchas veces. Y esta frase puede significar en muchas porciones o en muchos fragmentos. Es decir, que aunque Dios hablaba, no dio la plenitud de su revelación a ninguno de los profetas. Todos ellos aportaban auténtica revelación de parte de Dios, pero no fue la revelación final, completa, definitiva. En cambio, aunque no hay ninguna frase que lo diga, se sobreentiende que la revelación definitiva de Dios viene a través de su Hijo. Lo mismo ocurre con la siguiente frase. En el pasado, Dios habló de muchas maneras. Esto puede referirse a la diversidad de estilos literarios del Antiguo Testamento. Hay libros de historia, hay libros proféticos, hay poesía, hay salmos, hay de todo, de muchas maneras, pero a través de una variedad muy grande de personas. También una variedad muy grande de situaciones. Dios hablaba en medio de intervenciones suyas en la historia. Hay gran diversidad. En cambio, en el presente, Dios nos habla en Jesucristo. Antiguamente había hablado a los padres, pero ahora nos habla a nosotros. Pero la énfasis principal de este contraste es que en el pasado Dios hablaba por los profetas, pero en el presente Él habla por el Hijo. O más exactamente, por Hijo. Y esta pequeña diferencia entre por los profetas, por Hijo, es curioso. Yo estoy intentando hablaros en castellano. Un castellano estropeado por un guiri. Pero estoy hablando en castellano.
Dios habla en Hijo. El Hijo no es solamente portavoz de Dios, como lo fueron los profetas. Él es Dios mismo hablando. Él es el lenguaje de Dios. Él es el verbo, el logos, Dios en comunicación. Y Dios habla no solamente en todas las palabras de Jesús, sino en toda la persona de Jesús. Cuando Jesús actúa, Dios se está revelando a través de sus acciones. Y supremamente, por supuesto, esto se ve en la pasión, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que Dios nos habla en Cristo, no solamente a través de las palabras de Cristo, sino a través de todo su ejemplo, de toda su persona. Y habiendo establecido esto, el autor pasa a unas frases en los versículos, en el versículo 3, que intentan definir para nosotros quién es Jesús y cuál ha sido su obra. Son versículos increíbles por su concisión, su precisión y su amplitud de visión. Empieza diciendo que Cristo es, esto es en medio del versículo 2, Cristo es el heredero de todo. ¿Para qué existe este universo? ¿Para ti? No. Para Jesús. ¿Para quién existimos tú y yo? Para Jesús. Él es aquel que Dios ha constituido heredero de todo. En ese sentido, Él es la omega de la creación, la meta hacia la cual toda la historia, toda la naturaleza, todo el universo se dirige. Todo va a tener su culminación en Él. Él es la omega, pero también es el alfa, el principio, además del fin. Y por tanto, en segundo lugar, Dios dice que no solamente ha sido constituido heredero de todas las cosas, sino que Él es quien por el cual hizo los siglos, hizo el universo. La próxima vez que estás en el campo, mira a tu alrededor. ¿Quién diseñó todo esto? ¿Quién modeló todo esto? ¿Quién creó todo esto? Es el Señor Jesucristo, el Hijo. Mira las estrellas, el universo. Contempla su inmensidad. Todo obra de Cristo. Claro, estamos acostumbrados a ver a Cristo en
su encarnación caminando sobre la tierra, hecho hombre. Y esto es correcto y será el tema del autor cuando lleguemos al capítulo 2. Pero debemos comprender que aquel hombre que caminaba por Tierra Santa hace 2000 años es el Hijo Eterno, creador de todo, heredero de todo. Los lectores judíos, como nosotros también, habían conocido en primer lugar al hombre, Jesús. Y solo poco a poco habían percibido detrás de la humanidad de Jesús algo de su divinidad, algo de su trascendencia. El autor está empezando al revés. Está intentando corregir el malentendido compartido por casi todos nuestros contemporáneos, que están dispuestos a admitir la existencia histórica de un tal Jesús, pero no ven en él más que un hombre sin trascendencia, sin mucha importancia. El autor quiere hacernos ver que este Jesús es el Hijo encarnado. Y sigue, no solamente es heredero, no solamente es creador, él es lo que el autor describe en 2 frases, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. En la filosofía helénica de aquel momento, existían 2 palabras muy significativas. Una era logos, la otra iconos. Una era la palabra, el verbo, la comunicación verbal. Otra era icono, imagen, la comunicación visual. Y los filósofos helénicos hacían mucho juego sobre estas 2 ideas. Juan en su Evangelio utiliza la referencia al logos. Cristo es Dios en comunicación verbal. Aquí el autor de Hebreos, como también Pablo en algunos momentos de sus escritos, habla del verbo como iconos, habla del Hijo como iconos. Dios en comunicación visual. Podríamos intentar elaborar mucho estas 2 frases. Pero a lo mejor acabaríamos diciendo cosas abstractas muy sublimes, pero sin mucho sentido. Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero el Hijo lo revela. Él es imagen del Dios invisible.
Esta frase es más de Pablo que del autor de Hebreos, pero es la misma idea. Es un contrasentido, porque algo invisible, por definición, no tiene imagen. Pero lo invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. Y luego el autor añade a esto que Cristo es el sustentador de todo. ¿Cómo es que tu corazón sigue latiendo? ¿Cómo es que tus pulmones siguen respirando? No es por ningún esfuerzo especial en ti. Bueno, tú puedes controlar mínimamente tu respiración. Puedes parar de respirar durante unos segundos al menos. No creo que nadie sepa parar su corazón, los latidos de su corazón conscientemente. Pero gran porcentaje de nuestra actividad corporal es algo que nosotros mismos no controlamos. Y sin embargo, nuestros cuerpos siguen funcionando. ¿Cómo es? Porque Jesús nos sustenta, nos sostiene. Es el sustentador. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con su poderosa palabra. Lo mismo que en Génesis capítulo 1. Dios dijo y fue. Ahora Dios en el Hijo dice y sigue siendo. Pero las frases finales de este párrafo hablan respectivamente de la humillación y exaltación del Hijo. El autor no entra en muchos detalles ahora, lo hará más adelante, pero cuando dice que habiendo efectuado la purificación de los pecados, allí condensado tenemos una referencia a la encarnación de Jesús, su vida humana en la tierra, su crucifixión, ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados. Todo esto condensado en una sola frase. Y luego cuando sigue diciendo que después de la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, allí tenemos condensadas en una sola frase la resurrección y la ascensión de Jesús. Qué maravilla de párrafo es este. En unas pocas frases, el autor ha resumido para nosotros toda la trascendencia, la inmensidad de Jesucristo, toda su humillación al hacerse hombre y toda su glorificación por el Padre después del sacrificio de la cruz. Es un párrafo maravilloso que podemos dedicar horas y horas a meditar. Y este es el Jesús que el autor quiere presentarnos en esta epístola. Va a dedicar muchos pasajes a explicarnos por qué Jesús es mayor, es superior, es más magnífico que determinados héroes de la fe,
superior a los ángeles. No hay nadie comparable con él. Y espero que cuando el autor entre en estos detalles, nuestro corazón arda dentro de nosotros, contemplando la gloria y la majestad de nuestro Señor. Padre, pedimos que tú grabes estos impresionantes textos en nuestro corazón. Te glorificamos porque tú eres un Dios que has hablado en el pasado por medio de los profetas, pero nosotros tenemos el privilegio de vivir después de la venida del Señor Jesús, cuando has comunicado tu palabra definitiva a los hombres en él, en sus palabras y en su persona, en sus obras y sobre todo en su obra en el Calvario. Te damos gracias por un Salvador tan maravilloso. En su nombre. Amén. Muchas gracias, David. La verdad es que poner la mirada en el Señor, en Jesús, en el Hijo, es extraordinario, y este ejercicio es, vamos, llena el corazón, ¿no? De una manera extraordinaria. Muchas gracias por compartirlo, y muchas gracias al Señor por, como tú decías al principio, haberse querido revelar a nosotros y explicarnos todas estas cosas. Bueno, abrimos un tiempo de preguntas. Si queréis aprovechar, pues podemos Yo sí que quiero aprovechar. no sé, bueno, voy a poner la Sí, visual. yo quiero hablar. Vale, un segundo. Bueno, pues habla. Bueno, pues primeramente, David, te agradecemos que, bueno, que has hecho un mensaje, pues que se ha clarificado muchas cosas, pero hay una frase muy corta, pero para mí ha sido clave, cuando has dicho que Dios habla en hijo. Esa frase, o sea, me ha entrado tanto en la mente que pienso que aquí lo resume todo, que Dios habla en hijo. Yo lo he entendido estupendamente. Y la verdad es que me ha gustado mucho esta frase y me la quedo grabada, porque hay muchas frases que en la Biblia, que como has dicho hoy, hay muchas que sí, que quien ha visto al Padre, a mí me ha visto, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero esta frase, Dios habla en hijo, esta no la había oído nunca, de verdad. Y esta me ha quedado, pero muy clarificadora para ver que los dos son en uno, están en uno, está hablando en hijo. Esto me ha quedado mucho, quería decir eso solo. Y muchas gracias, David. ¿Alguien más quiere aprovechar? Tenemos a David, ¿eh? Aprovecharos. Buenas nit. Buenas nit. No me ve, pero bueno. David, ¿tú crees que podría haber... Bueno, a mí igual soy yo que quiero ver lo que no, a lo mejor no hay, pero como una connotación de cansancio, ya sé que estoy diciendo una herejía, cansancio en el Señor cuando dice muchas veces y de muchas maneras, como que podría haber una expresión como decir, ya no puedo intentarlo ya de más maneras, en Cristo ya ha sido la máxima, ¿no? Creo que esta percepción tuya es correcta, sino por otra razón, sino porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, siempre topaba con la dureza de corazón de los que recibían su palabra. Y creo que no se cansó en su revelación, pero sí que se cansó en la respuesta de la gente a su revelación,
y puede ser que detrás de estas frases muchas veces y de muchas maneras a los padres, toda esta acumulación de frases indica una nota de cansancio, sí. Yo también tengo una pregunta, no sé, quizás me voy a adelantar a lo que tú tengas que decir más adelante, pero ¿es posible que la carta a los hebreos de alguna manera esté encerrando el pensamiento que anidó primero en Esteban cuando discutía en las sinagogas y explicaba la supremacía de Cristo, la supremacía del templo? ¿Es posible que tengamos, como decías al principio, que algunos dicen que es un tratado más que una carta, tengamos un tratado de ese pensamiento de Esteban reflejado en estos capítulos? No lo había pensado así, pero es una idea muy sugerente y que todos tendremos que trabajar particularmente. Hace falta ahora volver al discurso de Esteban y ver coincidencias con la epístola a los hebreos, pero yo deliberadamente no he entrado en la cuestión de la autoría de la epístola, pero está claro que procede de alguna manera del círculo de Pablo. Algunos sugieren que Apolos o Lucas fueran los autores. Y por supuesto, el discurso de Esteban hizo gran impacto en Pablo. Así que puede haber una influencia allí. Esteban a Pablo y Pablo al autor de Hebreos. Gracias. David, una cosa. Cuando has dicho que el Nuevo Testamento es superior en su revelación al Antiguo Testamento, que me lo he apuntado aquí, esto hay gente que parece que ha entendido que el Dios del Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. No. ¿Tú puedes comentar esto? Perdóname si he dado esta impresión. No has dado esa impresión. Vale. No lo saco porque lo quiero sacar. No, y hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos del Nuevo Testamento como superior al Antiguo, porque los dos son palabra de Dios. La cuestión es que en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones y muchas dimensiones, tenemos lo que el autor de Hebreos llama la sombra de cosas venideras, cuando en el Nuevo tenemos la realidad de estas cosas. Y en este sentido, nosotros utilizamos el Antiguo Testamento desde Cristo, habiendo conocido ya las realidades que el Antiguo Testamento anticipa. Entonces vemos a Cristo en el Antiguo Testamento como los judíos nunca lo vieron. Pero como he dicho, el Antiguo Testamento fue revelado paulatinamente en porciones o fragmentos muchas veces, y nunca vino a ser una revelación completa del plan de Dios para la salvación del universo.
solamente en Cristo tenemos este plan plenamente revelado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Mi nombre es Ricardo y yo no pertenezco a vuestra congregación. Estoy conectado desde Chile, Santiago de Chile. Muy bien. ¿Y qué hora tienes ahí? No sé si me escuchan. Es Sí, primera sí. vez es primera vez que uso Zoom. No le tuve que decir a mi nieto que me ayudara. Te escuchamos perfectamente. Y una hermana me agregó al grupo de ustedes y me llegó la invitación y por eso me conecté. Perdónenme de ser intruso. Bienvenido. Bienvenido, ya formas parte de la casa. Mi nombre es Ricardo y para mí es una gran bendición poder escuchar a mi hermano David. Él no lo sabe, pero yo lo conozco a él desde hace muchos años. Ah, sí. La primera vez que le escuché en una radio acá en Chile, una radio que se llama BBN, y le escuché precisamente un estudio de Hebreos, cuya introducción duró, si no me equivoco, una semana, solo la introducción. Y hasta ahí, y desde ese momento el Señor me tocó mi corazón para buscarle y seguirle. Y pasaron años hasta que después tuve acceso a internet y le pude encontrar. Así es que es para mí una gran bendición poder ahora verle y conectarme con él en directo. Alabo al Señor por eso. Porque mi hermano no sabe realmente la bendición como Dios le ha usado para bendecir mi vida. Si yo tuviera que contarle mi testimonio, sería algo muy grande para mí poder hacerlo algún día, pero el Señor sabe. Y para no alargarme, quisiera hacerle un par de preguntas. En cuanto a lo que usted dijo, dice el texto que el Señor en este tiempo, que es el tiempo de después de la segunda venida del Mesías, el Señor ha hablado por el Hijo. Tenemos que entender eso exclusivamente, que el Señor ha hablado solo por Él. Tenemos que entender que lo que está hablado en todo el Nuevo Testamento por los apóstoles o por los otros discípulos, tenemos que entender lo que es Cristo hablando a través de Él. Y lo otro, todo al completar el Nuevo Testamento, significa que Dios todo lo que Él quiso decir está en las palabras del Nuevo Testamento y Dios ya no habla más fuera de lo que está escrito. No sé si me hago entender. Vale, gracias, Ricardo. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, en las epístolas, es enseñanza de Jesús. Esto, por supuesto, sería debatido y cuestionado por algunas personas, pero Pablo, por ejemplo, que nunca había convivido personalmente con Jesús, sin embargo, nos asegura en Gálatas que él no recibió su doctrina de ningún ser humano, sino de Cristo. Y él no pretendía en ningún momento aportar ideas nuevas de su propia cosecha, sino solamente lo que el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, le transmitía. Y creo que todos los apóstoles habrían dicho lo mismo. En cuanto a
la segunda pregunta, si Dios habla hoy. Yo creo firmemente que Dios sigue hablando, pero todo lo necesario para la vida y la piedad ya ha sido revelado en las Escrituras. Y lo que Dios nos habla hoy tiene que ver con nuestra guía, nuestra dirección, situaciones particulares nuestras que necesitamos la orientación de Dios a través de su Espíritu. Y Dios, entiendo que sigue hablando en este sentido, en estos niveles. Pero todo lo definitivo, todo lo normativo para la vida cristiana ha sido revelado definitivamente en Cristo. No sé si contesto bien. Sí. Pero nada, si Dios habla hoy, como usted dice, usted cree que el Señor sigue hablando a los corazones, entiendo hoy, nada que Él pueda decir a un corazón, haga sentir a un corazón, a una mente, entiendo yo, podría contradecir lo escrito, ¿no es cierto? No. Amén. Y no revela nuevas cosas normativas para todo el pueblo de Dios. Puede revelar cosas acerca del futuro, cosas que necesitamos para nuestra propia orientación en la vida, pero lo normativo ha sido revelado ya en Cristo. Amén, muchas gracias. Saludos a su esposa, que también la contacté una vez por correo electrónico. Muchas gracias y me alegro mucho de conocerles personalmente. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hermanos. Muchas gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí y la semana que viene, si Dios quiere, pues continuaremos. Creo que David ya ha generado en nosotros las expectativas necesarias, el interés necesario para que la semana que viene estemos todos aquí también siguiendo este estudio. Muchas gracias a todos. Voy a pedir al pastor Ricard Bardés que, si quiere, nos despida con una oración. Y bueno, con algunos nos vemos el domingo y con otros nos vemos la próxima semana. Pues Señor, te damos tantas gracias por haber hablado y por haber hablado en Jesús, por Jesús y en Cristo. Gracias, Señor, porque eres un Dios que te revelas, eres un Dios que te haces conocer y podemos conocer y quedar impregnados y maravillados del esplendor de tu gloria y de la gloria de Jesús a través de tu palabra. Y Señor, gracias por la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre tu palabra y de ser retados y alimentados por ella. Gracias por la persona de David, por su trayectoria, por su preparación y por cómo tú lo utilizas para manifestarte, revelarte y hacernos entender verdades grandes y ocultas que están en tu palabra. Y pedimos, Señor, que a través de estos jueves tú sigas hablando y ministrando a esta tu iglesia. Gracias, Señor, por poder unirnos, varios hermanos de varias iglesias, en torno a tu palabra y hacer real que somos uno en Cristo. A ti pues sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. David, de nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós a todos, bendiciones. Buenas noches, David. Gracias. David. Ricardo. Adiós, David, gracias. Sí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Perdón. Buenas noches. Chao, David. Gracias. Saludos a todos. Aquí vais, claro. Vale.